Juan Guaidó es el tipo más ingenuo que hemos conocido. Se declara presidente de Venezuela cuando no tiene ningún poder real. Gobierna un país que solo existe en su cabeza. Y sigue creyendo que él es quien va a hacer cesar la usurpación. Y va a liberar a Venezuela de las garras chavistas de Nicolás Maduro. Ay, Guaidó, bájate de esa nube, papacito. Hace un año, cuando Guaidó se proclamó como presidente interino de Venezuela, la expectativa de que a Maduro le quedaban horas en el poder crecía como espuma. Y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas. Y sí, ya vamos unas 8.500 horas y el amigo de la revolución bananera nada que cae. Y lo peor es que Guaidó no ha podido ni va a poder con Maduro, porque es un inexperto, un improvisador y un pelele que cree que para llegar al poder hay que hacer toda esta recocha colegial. Guaidó no ha hecho más que pavonearse en los últimos días en una gira internacional, sirviendo como el fotógrafo oficial de Davos, tomándose un tintico con el primer ministro de Reino Unido, estrechándole los bíceps al presidente francés, rogándole al presidente de España que le haga la caridad de verse con él. En fin. Y él puede convencer al mundo entero de que es el mejor. Pero mientras no convenza a la gente de su país, la cosa no cambiará. Porque lo único que le han dejado estos 12 meses a Guaidó es una popularidad por el piso. Ya no moviliza ni a 3 gatos cuando hace las convocatorias para salir a marchar, y el ejército, que es esencial si uno quisiera bajar a Maduro, no le pone ni 5 de cuidado, ni 5. Varias salidas en falso tuvo Guaidó con los militares desde que comenzó con el embeleco de ser presidente. La primera fue en febrero, cuando se hizo el famoso concierto en la frontera, y él llamó a los soldados venezolanos a que desertaran. El éxito fue indiscutible. 1.400 soldados cruzaron la frontera, entregaron su uniforme y dijeron no más al régimen autoritario de Maduro. 1.400 soldados, es decir, el 1% de las fuerzas militares venezolanas. Me le quito el sombrero. ¿El 1%? La segunda salida en falso fue en abril durante la llamada Operación Libertad. Ese día los venezolanos se levantaron con el anuncio extraordinario de que hoy sí fue, hoy cayó el dictador. Tráigame ese petaco, préndame esa parrilla, que hoy tenemos carne bolivariana. Pero Guaidó estaba montando el caballo antes de ensillarlo, porque logró el apoyo de un pequeño grupo de militares que le ayudaron a liberar al galán de telenovela Leopoldo López, pero que después se arrepintieron, lo dejaron botado y de paso dejaron a todos los venezolanos con la carne lista en el asador. Esa ha sido la estrategia de Guaidó con los militares. Creer que si les pela el diente y les pica el ojo, ellos van a salir corriendo disparados detrás de él. Ingenuidad, divino tesoro. Y su ingenuidad no tiene límites. Cree que de verdad está gobernando un país, pero en realidad gobierna un país imaginario. Aunque lo reconozcan varios países en el mundo y tenga una cosa que se llama el Plan País, que va a solucionar todos los problemas de Venezuela, Guaidó no tiene poder para tomar ninguna decisión, porque no es el presidente de Venezuela. No decide sobre la economía, ni sobre los programas sociales, ni sobre los impuestos venezolanos. Nada. De hecho, es tan fantasioso su juego político que se la pasa nombrando embajadores aquí y allá. Pero de los casi 60 países que lo han reconocido, más de 20 tienen todavía embajadores de Maduro. ¿Aló? Nos envían una foto exclusiva del territorio en donde está gobernando Guaidó. Pero ojo, porque su estrategia no ha sido color de rosa. Comenzó como un tipo conciliador, juvenil y risueño, que se reuniría con Maduro para charlar por las buenas, pero su paciencia se fue agotando y terminó por darle un golpe a la mesa y diciendo, aquí mando yo. Entonces su salida desesperada consistió en la mano dura. Por ejemplo, le pidió al gobierno de Estados Unidos que le pusiera más sanciones al gobierno de Maduro, le pidió a Inglaterra que no le entregara unas reservas de oro a Maduro, sino que se las diera a la oposición, y confirmó que nada de andar negociando. Esta opción le pasó factura porque Estados Unidos se terminó abriendo del parche y dijo que no quiere meterse en más conflictos. Además, varios miembros del Grupo de Lima que querían buscar soluciones para la crisis en Venezuela terminaron dejando solo a Guaidó. Bueno, que uno diga solo. No, con Duque, que es lo mismo que quedarse solo, pero bueno. Duque es el que dirige ese Grupo de Lima que está más debilitado que nunca. Y no lo decimos nosotros, sino que quedó claro en la conversación que tuvieron la canciller con el ex embajador de Estados Unidos, Pachito Santos. Bueno, Grupo de Lima. Uy, es más de un chicharrón para ti. Un chicharrón porque está muy debilitado. Está totalmente debilitado. Y eso de Puebla, aunque no es tan presidente, sino pues el amigo Samper y la señora Dilma y no sé quién, eso se mueve mucho más. Y acá a nosotros nos ha ido que piensa en cómo puedes asesorarte en eso.
A pesar de todos estos problemas, Duque sigue siendo el edecán de Juan Guaidó, el que le banca todo, el angelito de la guarda desde el primer minuto de esas 8.500 horas. Tan amiguis es de Guaidó que hasta lo defendió cuando salieron a la luz unas fotos con miembros de los rastrojos en la frontera. Y dijo que lo que hay que tener en cuenta es que Guaidó es un héroe y un defensor de la democracia. Sí, en efecto, las fotos no son nada concluyentes. Si uno es el rockstar de la frontera, es natural que se tome fotos con todo el mundo, hasta con narcoparamilitares, pero no estaba de más que Duque le pidiera una explicación pública a Guaidó. Y a este cóctel de razones que dejan muy mal parado a Guaidó se suma su liderazgo en la oposición, o su falta de liderazgo mejor, porque en Venezuela la oposición está dividida en 4 y varias facciones no le comen cuento a Guaidó, y además esas facciones están desprestigiadas por casos de corrupción. Por ejemplo, se supo que 9 parlamentarios opositores al chavismo estaban haciendo lobby en Estados Unidos y en Colombia para evitar que se investigara un empresario que está involucrado en robos de dineros públicos. Por eso el panorama para la oposición en las elecciones legislativas que se vienen no pinta nada bien. Miren, la asamblea es lo único que no controla Maduro, y con Guaidó improvisando, la oposición desperdigada y sin un norte, la facción radical pensando en no presentarse a las elecciones, y la diáspora venezolana que ni puede votar porque no está en el país, pues parece que la oposición va en caída libre y sin paracaídas, o creyendo que Guaidó es su paracaídas. Miren, sabemos que Maduro es lo peor que le ha podido pasar a Venezuela en los últimos años, pero amigos venezolanos, creer que Guaidó los va a salvar es como creer que Duque nos va a salvar a nosotros. No va a pasar.